Buenas tardes, bienvenidos al noticiero sobre los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTIQ+. En este noticiero abordaremos diversos casos de violaciones a los derechos fundamentales que afectan a estas comunidades en el contexto actual. Veremos cómo se están vulnerando derechos esenciales, desde la violencia física y sexual hasta la discriminación en el ámbito laboral, pasando por la violencia estructural que muchas personas siguen enfrentando en su vida cotidiana. A lo largo de este noticiero analizaremos varios casos que no solo reflejan la falta de protección de los derechos humanos, sino también el arduo trabajo que las organizaciones, activistas, miembros de estas comunidades realizan para lograr un cambio. Iniciemos con una de las noticias más impactantes desde México, donde mujeres activistas fueron víctimas de violencia sexual durante las protestas. En México, las protestas feministas han sido uno de los espacios donde las mujeres han exigido sus derechos, pero lamentablemente también se han convertido en escenarios de represión. En 2021 se denunció un caso alarmante. Las autoridades mexicanas utilizaron la violencia sexual como una herramienta para silenciar a las mujeres manifestantes. Durante diversas manifestaciones en la Ciudad de México, las autoridades, en lugar de garantizar la seguridad de las mujeres, se convirtieron en perpetradores de violencia sexual. Los informes indican que muchas de las víctimas fueron detenidas arbitrariamente y sometidas a abusos por parte de los oficiales. Este abuso es una clara violación a los derechos fundamentales de las mujeres, no solo en términos de seguridad personal, sino también en su derecho a expresarse sin temor. Esta violencia refleja una cultura patriarcal y represiva que aún persiste en muchas partes del mundo. ¿Sabías que en México más de 10,000 mujeres fueron víctimas de violencia sexual en 2020 y muchas de ellas fueron atacadas durante protestas públicas? Estos datos son estremecedores. Las mujeres no solo enfrentan obstáculos en su vida diaria, sino que, incluso cuando luchan por sus derechos, la violencia se convierte en una respuesta común de las autoridades. A continuación, analizamos otro aspecto crítico, los derechos laborales de la población LGTB+. En un contexto de pandemia, donde el mundo laboral experimentó cambios drásticos, la población LGTB+, fue una de las más afectadas por la discriminación, ya que las violaciones a sus derechos laborales aumentaron un 36% durante el confinamiento. El informe del Economista revela que las personas LGBT+, no solo enfrentaron una mayor tasa de despidos durante la pandemia, sino también situaciones de acoso y desventajas en el acceso a prestaciones laborales. Muchos trabajadores trans, en particular, se vieron afectados por la falta de políticas inclusivas. Este panorama refleja un problema profundo, la exclusión estructural. Las políticas laborales inclusivas deben ser una prioridad para garantizar que las personas LGBT+, puedan desarrollarse profesionalmente en un ambiente seguro y sin discriminación. ¿Sabías que en América Latina el 56% de los trabajadores LGBT se enfrentan a algún tipo de discriminación en el trabajo? Desde comentarios ofensivos hasta despidos injustificados. Estos datos son impactantes. La discriminación laboral no solo afecta la estabilidad económica de las personas LGBT, sino que también impacta en su salud mental y su bienestar general. Otro de los temas urgentes que debemos abordar es el aumento de la violencia contra la comunidad LGBTIQ+, particularmente contra las mujeres trans. En 2024, los informes mostraron un incremento alarmante en los crímenes de odio dirigidos a esta comunidad. El informe muestra que las mujeres trans son particularmente vulnerables a la violencia. Los agresores generalmente justifican sus crímenes con prejuicios sobre la identidad de género. Además, los crímenes de odio hacia personas trans a menudo quedan impunes debido a la falta de una legislación adecuada. Es fundamental que se implementen medidas de protección específicas para las personas trans. No basta con que las leyes existan. Estas deben ser efectivas y garantizar que las víctimas de violencia reciban justicia. ¿Sabías que en 2023 el 82% de las muertes violentas de personas trans en América Latina ocurrieron en países con poca legislación sobre derechos de género? Este dato pone en evidencia la necesidad urgente de reformas legales para garantizar la seguridad de las personas trans. La impunidad es uno de los mayores obstáculos para erradicar este tipo de crímenes.
hablaremos sobre la persistente violencia y discriminación contra la comunidad LGBT. La ONU ha alertado que, a pesar de los avances en algunas legislaciones, la violencia estructural sigue siendo una realidad cotidiana para miles de personas en todo el mundo. Aunque ha habido avances legislativos en varios países, la discriminación sigue siendo un problema grave. La violencia contra la comunidad LGBTIQ+, no solo afecta su bienestar, sino que también perpetúa la exclusión social. Las políticas públicas deben ser más inclusivas y respetuosas de la diversidad sexual y de género. Es fundamental que las naciones trabajen de manera conjunta para erradicar la discriminación, garantizando que todas las personas, sin importar su orientación sexual o identidad de género, puedan vivir de forma plena y segura. En Torremolinos, un municipio de España, 2 agresiones homofóbicas han causado indignación y movilizado a toda la comunidad local. Las víctimas fueron 2 hombres homosexuales que sufrieron violencia física y verbal en un ataque realizado por un grupo de jóvenes. Los agresores utilizaron insultos homofóbicos mientras atacaban a las víctimas. A raíz de estos incidentes, las organizaciones LGBTI+, han pedido mayor protección a la comunidad y una acción más contundente por parte de las autoridades. Este tipo de ataques son una clara manifestación de la homofobia estructural que ya persiste en diversas sociedades, aunque ya existen leyes para proteger la comunidad LGBT+. Es necesario que las autoridades actúen de manera más eficaz para prevenir este tipo de agresiones. ¿Sabías que en Europa aproximadamente el 20% de la población LGBT+ ha sido víctima de alguna forma de violencia o acoso homofóbico en el último año? Esta cifra nos recuerda la importancia de continuar la lucha contra la homofobia, ya que muchas veces los agresores siguen sin ser castigados, lo que perpetúa el ciclo de violencia. En Ciudad Juárez, un caso que ha conmocionado al país es el de las desapariciones forzadas de mujeres y personas trans. Desde 1993, miles de mujeres han desaparecido en esta ciudad fronteriza, y muchas de ellas pertenecen a la comunidad trans, lo que pone de manifiesto violencia de género y de identidad que persiste en la región. A pesar de los esfuerzos por parte de las autoridades para visibilizar estos casos, las desapariciones continúan siendo un grave problema. La falta de justicia y la discriminación hacia las personas trans complican aún más la situación. Este caso es una triste muestra de cómo la violencia contra las mujeres y la comunidad trans sigue estando presente de manera sistemática. La impunidad, además, perpetúa el sufrimiento de las familias que aún no encuentran respuestas. ¿Sabías que más de 1000 mujeres han desaparecido en Ciudad Juárez desde 1993? Y muchas de ellas nunca fueron encontradas. Las personas trans representan una de las poblaciones más vulnerables a estos crímenes. Estos números revelan una grave crisis humanitaria. Es necesario que se actúe con urgencia para garantizar la seguridad y el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias. Al revisar todos estos casos, podemos ver que la violencia y la discriminación siguen siendo problemas profundamente arraigados en la sociedad. Es imperativo que los gobiernos, las instituciones y los ciudadanos trabajemos juntos para crear un entorno seguro y libre de violencia para todas las personas, independientemente de su género o identidad sexual. Este noticiero ha tocado temas dolorosos, pero también refleja el esfuerzo continuo de activistas, organizaciones y de la misma comunidad LGBT y de mujeres para cambiar la realidad que enfrentan a diario. La protección de sus derechos es una tarea que nos corresponde a todos. Al final, el respeto a los derechos humanos debe ser una prioridad mundial y debemos abogar por políticas inclusivas que reconozcan la diversidad, no solo en palabras, sino en hechos concretos que garanticen la seguridad, la justicia y la igualdad. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que este noticiero haya sensibilizado a más personas sobre la situación que viven muchas mujeres y miembros de la comunidad LGBTI+. Es hora de actuar y todos podemos ser parte del cambio. Nos despedimos, pero no olviden que la lucha por los derechos de todas las personas debe continuar. Hasta pronto.